Me están llamando para acá. ¿Pueden iniciar los nombres para...? Permiso. Estamos junto a la concejala Irací, la concejala Rosario. Vamos a entregar una carta al general director de Carabineros, González, con la finalidad de tener algún tipo de respuesta por lo que sucedido en el Instituto Nacional, por la manera en que fueron implementados. Estamos frente de Carabineros porque vamos a hacer una denuncia junto a Irací Hasler, concejala Natalia Contreras y Rosario Carvajal por la violencia del Instituto Nacional que sucedió el 19 de junio cuando entraron a la sala de clase. Que hemos visto permanentemente en los establecimientos educacionales, pero especialmente esta semana, el día miércoles. Aquí hay niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Hemos visto cómo han entrado a salas de clase, han tirado bombas lacrimógenas a quienes simplemente estaban en clase, con profesoras, los estudiantes en el piso. Creemos que esas imágenes no se corresponden con una democracia, no es la manera de abordar los problemas en las comunidades educativas, y es por eso que venimos a solicitar investigaciones sumarias a la Dirección General de Carabineros. Queremos que aquí se asuman las responsabilidades, que existan las sanciones correspondientes. Hay protocolos y los protocolos no se han cumplido, y eso lo vemos con mucha gravedad, y es por eso que hemos venido a esta instancia y recurriremos a distintas instancias para restablecer un orden que permita el desarrollo de las comunidades educativas. Bueno, en la misma denuncia que presentamos y solicitud de investigaciones sumarias también hemos pedido una reunión con la Dirección General de Carabineros. Esperamos que nos la den porque hay muchos temas que queremos poner sobre la mesa y especialmente sobre los protocolos y su cumplimiento. Irací Hasler, concejala de Santiago, vicepresidenta de la Comisión de Educación. Rosario Carvajal, concejala de Santiago, y estamos juntas acá con estudiantes, abogados, padres, también representantes de la sociedad civil de Santiago, en momento porque esto es una preocupación, la militarización del Instituto Nacional y también de otros liceos de la Comuna de Santiago, que hay una política sistemática que está vulnerando los derechos de niños y de toda la comunidad educativa, que nos expone a un grado de violencia absolutamente innecesario. Son muy fuertes las imágenes de esta semana, y niños gaseados, niños con ataque al interior, intoxicados al interior de la sala de clase, la inclusión de fuerzas especiales en la sala de clase que rompe cualquier protocolo, cualquier sentido común, protocolos que se han establecido, diálogos y mesas de trabajo de los apoderados con Carabineros. Y es lamentable y preocupante esta situación del Instituto Nacional como de los otros liceos de la Comuna de Santiago. Aquí no queremos lamentar una desgracia mayor, y es una alerta y es un rechazo a este contexto de violencia. La violencia genera más violencia. Aquí lo que se necesita urgente, y en eso hacemos un llamado nuevamente al alcalde Alessandri a recomponer las confianzas, a generar espacios de diálogo y de garantía a todos los actores. Dejemos esta discusión de Molotov versus lacrimógena y recuperemos un proyecto histórico, emblemático para el país como el Instituto Nacional, y en realmente centrar la discusión en los proyectos educativos. Muy buenos días, Dafne Concha, soy la presidenta de la CONFADE, vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Santiago. Bueno, justamente esta mañana hemos querido apoyar esta iniciativa presentada por los concejales porque acá está en juego la seguridad y la integralidad de niños, niñas y adolescentes. No solamente este es un problema del Instituto Nacional, que si bien es cierto ha sido el problema
perdurero en el tiempo, porque llevamos más que desde marzo a la fecha, todas las imágenes que hemos visto son horrorosas. O sea, ver a los niños sangrando en el piso, ver a niños que están quemándose en el techo, ver a un colegio absolutamente militarizado prácticamente, porque que sea carabinero o que sea militares, parece que la única diferencia van a ser los bototos. Acá lo que estamos viendo es un Estado represor, es un Estado que violenta a niños, niñas y jóvenes. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Acá tiene que haber un llamado a la sociedad completa. El Instituto Nacional y la comunidad educativa son mucho más que esos 30 que dice tanto el alcalde. Si hay 30 estudiantes que tienen tan revolucionado a todo un país, entonces ¿por qué las policías actúan como actúan? ¿Por qué no pueden hacer algo con 30 y tienen que hacerlo con 4.000, con 5.000 o con 10.000 estudiantes? Basta de represión. Hoy día el general de Carabineros se tiene que hacer cargo del no cumplimiento de los protocolos. Acá no estamos hablando solamente nosotros como sociedad civil o las concejalas, acá no es una cuestión solamente de posicionamiento político, acá hay instituciones del Estado que han estado reclamando, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, hay condenas internacionales también para Chile al respecto, y Chile en vez de cumplirla, en vez de hacer algo para poder estar a la altura internacional, lo que hace es reprimir más y tener una política direccionada a criminalizar el movimiento estudiantil. El general de Carabineros se tiene que hacer cargo porque es orden de mando. Acá ellos no se mandan solos, acá hay una orden. ¿Quién les está dando la orden y por qué no se están cumpliendo los protocolos? ¿Por qué ellos están actuando así? ¿Y por qué no hemos estado haciendo las denuncias y llevando las denuncias hasta el final? Por eso hago un llamado a la sociedad a solidarizar con los estudiantes, con los papás, con las mamás que han tenido el coraje de hacer las denuncias. Acá tenemos que ser una sola voz y tenemos que justamente hacer de que esa opinión de repente de algunos que dicen no, sí, el delincuente, el estudiante, el delincuente, no, los estudiantes son estudiantes, no son delincuentes. Y más aún si es que son niños. La niñez se tiene que proteger y se tiene que defender. Soy Miguel Anasivia, encargado territorial de la CONES. Y bueno, acá vemos cómo el oportunismo político de la ministra Cubillo del gobierno de Sebastián Piñera actúa, ocupando como estandarte de la educación pública el Instituto Nacional como si los demás liceos emblemáticos y de periferia no existieran, usando como estandarte la violencia que ejercen los estudiantes cuando los mismos recortes de presupuesto a la educación pública han sido los generantes de esta violencia, cuando en la sala no tenemos pupitres, cuando en la sala no tenemos la educación que los estudiantes debieran tener. Entonces, acá vemos como también Alessandri ocupa toda la violencia en contra de los estudiantes que se manifiestan, incluso pacíficamente, en contra del gobierno y las medidas que ha tomado. Entonces, nosotros venimos a hablar con Carabineros, venimos a plantear los problemas en la mesa de diálogo. Entonces eso, nosotros estamos totalmente en contra de las medidas que ha tomado la ministra Cubillo, Sebastián Piñera y el alcalde Alessandri. Jerko Versalovich, secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. En las democracias del día de hoy no se puede aceptar el nivel de represión que ha existido hoy en día en el Instituto Nacional y también en otros lugares. No se pueden aceptar ese tipo de represión, no se pueden aceptar las decisiones que ha tomado el director general de Carabineros de meter a Carabineros en esos espacios, en el espacio educativo. Basta ya de un Estado, de un gobierno que piensa en medidas punitivas para solucionar los problemas de la educación pública. Los problemas de la educación pública se generan y se resuelven a través de expertos, se resuelve a través de espacios de comunicación, a través del diálogo. Señora ministra Cubillo, siéntese a dialogar con los profesores, siéntese a dialogar con todas las personas que sea necesario, pero solucione este problema. No meta Carabineros a las aulas de clases, eso no es necesario. Basta ya de la represión, basta ya de hablo segura, basta ya de Carabineros en las salas de clases. Buenos días. Mi nombre es Sebastián Drago, soy apoderado en el Instituto Nacional de Tercero Medio. No vengo como representante de los apoderados, vengo exclusivamente a título personal, pero entiendo que lo que yo voy a decir probablemente exprese el sentir de muchos apoderados. Nosotros estamos con miedo de enviar a nuestros hijos al liceo. No sabemos qué va a ocurrir cada mañana o cada tarde. El liceo ha sido objeto permanente de un asedio y de un sitio policial que no se había conocido nunca. Esto es ya de por sí un factor que genera violencia. Esa violencia está afectando no solo la integridad física de nuestros hijos, sino que también está afectando su integridad emocional. Estamos preocupados, tenemos miedo, se nos obliga a enviar a nuestros hijos al liceo solamente con el afán de cobrar
el aporte que el Estado, la subvención que el Estado hace a la educación pública, pero en la realidad nuestros hijos no están teniendo clases muchas veces. A veces incluso ni siquiera les pasan lista a los profesores, sino que los inspectores. Yo le hago un llamado al alcalde Alessandri, que es el sostenedor del Instituto Nacional y de otros liceos así llamados emblemáticos de la comuna. Le hago un llamado a la ministra de Educación a que rectifiquen la política que han estado conduciendo hasta ahora hacia el Instituto Nacional y otros liceos de Santiago. No puede pretender imponerse orden en los liceos de Santiago a costa de violentar los derechos y las garantías constitucionales de los niños y de los estudiantes. Y eso es lo que se está haciendo. Y no lo digo yo, lo dice la UNICEF, lo dice la Defensoría de la Infancia, lo dicen muchas organizaciones que han conocido de la situación actualmente en el Instituto Nacional. Esto no puede seguir, debe detenerse. Si el alcalde Alessandri ha hecho un llamado a los padres a involucrarse, yo le digo, aquí hay un padre dispuesto a involucrarse más de lo que ya lo ha hecho, a sentarse a conversar con quien sea necesario. Yo agradezco aquí la presencia de la concejala, la invitación que me han hecho. Estoy dispuesto a sentarme a conversar con cualquiera que me proponga un camino de soluciones, pero no de violencia, no de represión. Aula Segura representa la militarización de la educación chilena que ha llegado a niveles extremos. Nosotros queremos un camino de diálogo. Los estudiantes del Instituto Nacional han presentado su petitorio y la respuesta que hasta ahora han recibido del Departamento de Educación de la Municipalidad ha sido que constituirán mesas de trabajo, pero al momento de definir las cuestiones fundamentales que necesitan recursos, dicen no tenemos dinero para invertir. Entonces los estudiantes, con legítimo derecho, dicen ¿para qué nos vamos a sentar a conversar en mesas de trabajo durante meses que no llegan a nada o llegan a muy poco, para que cuando sea el momento de implementar las soluciones digan nuevamente no hay dinero para hacer efectivas las soluciones? Eso no es un camino de diálogo, eso es una treta, es una trampa. Nosotros exigimos un camino de diálogo que conduzca a soluciones efectivas y no una pirotecnia comunicacional que disimule el problema. El problema del Instituto Nacional no son los encapuchados ni son las monos. El problema del Instituto Nacional es que son años de abandono de la educación pública. Lo que ocurre en el Instituto Nacional es el síntoma de lo que ocurre con la educación pública en el país. Si hoy día permitimos que esto ocurra en el Instituto Nacional, mañana no podremos evitar que ocurra en otros liceos de nuestro país. ¿Les parece si damos una vuelta a los que están hablando que puedan salir también los demás? Yo voy a comentar sobre la idea la posibilidad de carácter. Sí, hola, buen día. Soy Nicolás Concejala, y los colegios de presentar una denuncia a propósito del abuso policial que hemos visto en los establecimientos educacionales de nuestra comuna y particularmente esta semana en el Instituto Nacional. Han gaseado a niños y niñas con bombas lacrimógenas que estaban incluso en clase con su profesora. Hemos visto imágenes que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia y la verdad es que esto no puede ser en un establecimiento educacional. Aquí debe estar el proceso pedagógico como lo principal y la verdad es que las políticas que han impulsado la ministra Cubillos y el alcalde Alessandri lo que han hecho es convertir nuestros establecimientos en un campo de batalla. Frente a eso hemos venido a solicitar investigaciones sumarias porque aquí hay protocolos y protocolos que no se han cumplido y eso no puede ser en un Estado de Derecho. Esperamos que se pueda restaurar un espacio educativo para el desarrollo intelectual y afectivo de las comunidades educativas y no lo que se está generando hoy día, que es simplemente represión y violencia. Esta escalada de violencia tiene que terminar y ese es nuestro llamado a la Dirección General de Carabineros, así como también a los responsables políticos como el alcalde Alessandri, la ministra Cubillos y el presidente Piñera. Como decía la concejala, estamos hablando de la salud mental de los estudiantes, por eso quisimos estar el día acá. Aula Segura no resultó, el Instituto Nacional se está transformando en un campo de batalla y yo creo que es una excusa para acabar definitivamente con la educación pública de calidad en nuestro país. Los petitorios son claros, es hora de que el alcalde se coloque los pantalones y haga algo al respecto para que no tengamos que lamentar ningún tipo de... Hacemos un llamado a terminar este espiral de violencia. Todas las violencias, todo tipo de violencia, por supuesto, son condenables, pero la violencia que viene desde la institución, aquí hay responsables, autoridades y instituciones públicas, y eso es grave, porque aquí no solamente hay un ataque físico constante, un asedio permanente. Hemos criticado también y hemos llevado a las instancias correspondientes, por ejemplo, la revisión de las mochilas que ha ejercido Fuerzas Especiales toda esta semana. Entonces esto viene un asedio, un sitio a uno de los emblemas de la educación pública, que es el fundamento de la educación pública de la República de nuestro país. Ese es el valor que tiene el Instituto Nacional. Cuando se golpea el Instituto Nacional, se golpea no solo la historia de esa institución, sino que se golpea las bases de la educación
de un país. Y creemos que justamente va en la estrategia de debilitar la educación pública en Chile y de estigmatizar además a los estudiantes. Hoy los estudiantes son sospechosos por el solo hecho de ser estudiantes, por portar una mochila, por portar uniformes. Y eso es una criminalización que se ha hecho con todo el estudiantado de la comuna de Santiago, que se ha hecho también este clima de violencia y militarización, no solamente con el Nacional, sino con otros liceos y establecimientos que han sufrido la misma violencia. Quiero recordar al Liceo 1, a Limba, al Darío Salas, que en estos últimos meses también han sido fuertemente reprimidos, niños, estudiantes y la comunidad educativa. También aquí se ejerció la represión sobre los apoderados, sobre todo las voces críticas, aulas seguras, a los son criminalizados. Así que, por favor, a recuperar el centro de la discusión, atienda el petitorio, señor alcalde. Aquí el problema es la infraestructura. La violencia hay que abordarla con mesas de diálogo, no con más violencia. Buenos días, Dafne Concha, presidenta de la CONFAD y vicepresidenta del COSOC de Santiago. Bueno, hemos visto todos estos días imágenes que nos tienen aterrorizados. Nosotros habíamos participado de muchas movilizaciones, de muchas acciones, pero creemos que lo que hemos visto estos últimos días y esta última semana en el Instituto Nacional tiene que consternar a toda la sociedad y tenemos que salir todos a decir que esto es imposible, que no puede seguir, no puede volver a pasar una cosa así en una comunidad escolar. Si eso sigue pasando, quiere decir que en Chile estamos perdiendo la democracia y lo que estamos construyendo es una futura dictadura. O sea, entonces que no nos extrañe si es que mañana en las calles vemos militares o si es que ya no podemos manifestarnos más de día, de noche, de tarde y tenemos que empezar a juntarnos para callados y a no usar los espacios democráticos que habíamos construido, no solamente nosotros, y esto no es de hoy día, costó vidas llegar a un Estado democrático. Sabíamos que esta democracia era imperfecta, pero hoy día tener en el gobierno tanto a un presidente, a un ministro del Interior, a una intendenta, a un alcalde, y más encima también ellos que dan las órdenes a carabineros hoy día, reprimiendo de la manera que lo están haciendo, y no haciéndose cargo de lo que se tienen que hacer es hacer políticas públicas, sino que lo que hacen justamente es reprimir a niños y estudiantes y reprimirlos de la peor manera, estigmatizándolos también como delincuentes, como terroristas. Creemos que eso es insostenible para poder frente al mundo decir que Chile tiene una democracia. Tenemos que avanzar, obvio que tenemos que avanzar en soluciones, pero en soluciones concretas. No queremos más mesas de trabajo, porque justamente lo que nos pasó, por ejemplo, una cosa tan simple como el Liceo Munátegui. El Liceo Munátegui tuvimos miles de mesas de trabajo, hasta una carta GAN donde nos decían cuál iba a ser el nuevo proyecto. Ahí está el Liceo Munátegui, tirado, botado en el barrio Yungay, y a los niños los tienen en un colegio que ha tenido 2 amagos de incendio y más encima les dicen que ni siquiera pueden reclamar porque si reclaman se quedan en la calle y los tienen que disolver. Entonces, esa es la política que hemos visto desde el municipio de Santiago. Así están acostumbrados a actuar. Primero nos dan un dulce, nos dicen que nos sentemos a conversar y eso no significa no querer el diálogo. Lo que nosotros queremos es un diálogo que sea efectivo, que dé garantías y parece ser que la firma de estas autoridades no está dando ninguna garantía. ¿Por qué venir hoy día a hablar con el general de Carabineros? ¿Por qué venir a entregarle esta petición? Porque no es una petición, es una exigencia. Él tiene que cumplir el cargo que tiene. El cargo que tiene no es para reprimir niños. Hay leyes en Chile, hay una constitución política que no nos gusta o no nos gusta, existe. Y que tenemos que perfeccionarla, por supuesto, porque no es la que queremos, la dictadura, la constitución del dictador. Pero por supuesto que esto nos tiene preocupados y ante esa preocupación tenemos que actuar. Y él tiene protocolos para actuar. Y él es el responsable de que Carabineros desate la violencia en donde está y no actúe en base a sus protocolos. Sí, voy a preguntar, ¿qué esperan ustedes del director general de Carabineros? Disculpas, que explique lo que ocurrió ese día en el Instituto Nacional, ¿qué esperan ustedes? Acá lo que se tiene que hacer es una investigación. Ellos tienen una comisión de derechos humanos, ellos tienen protocolo y en base a ese protocolo ellos pueden saber perfectamente quiénes actuaron, cuándo actuaron, cómo actuaron. Es decir, si de verdad acá, por ejemplo, al niño que estaba sobre el techo, que estaba con overol y que estaba lanzando molotov, si a ese niño le dispararon desde abajo, no le dispararon, son cosas que se tendrán que esclarecer dentro del porque si a ese niño se le disparó, ese niño se pudo haber caído del techo y estaríamos lamentando la muerte de un muchacho. Imagínense en esas condiciones, lo que sería esa imagen internacionalmente, lo que significaría para nuestro país, el daño que hubiera generado. Ya genera un daño profundo ver a un joven en esa actitud.
¿cómo nos va a generar un daño más aún profundo que sea el Estado el que genera otro episodio que podría haber sido mucho más lamentable del que vimos? Entonces, ellos tienen protocolos. Y nadie está diciendo que no tengan que actuar y que frente a un delito no tengan que accionar todas sus protocolos. Háganlo, corresponde. Pero en una comunidad educativa donde hay 4.000 estudiantes, no pueden llegar y actuar como si estuvieran en un campo abierto y estuviera solo el que está cometiendo la infracción y no hay nadie más. Es una comunidad educativa y además ellos son una policía. Se llaman fuerzas especiales. ¿Y por qué se llaman fuerzas especiales? Porque no son el carabinero de tránsito. Ellos están preparados para actuar frente a conflictos de esa naturaleza. Tan preparados están que tienen que hacer todo lo que hemos visto. Matonaje en las salas de clase, matonaje por los pasillos del Instituto Nacional. Tienen que actuar de esa manera desmedida, desproporcionada. Subir a estudiantes arrastrándolos del pelo, pegándole más encima cuando los están subiendo a los carros. Y cuando cierran las puertas, ni pensemos lo que pase adentro. Cuando apagan las cámaras, porque uno de los protocolos que se instaló fue ponerle cámaras al interior para evitar que se les pegara dentro de los furgones que nos trasladan. Pero apagan las cámaras. Entonces después nos quedamos ¿con qué? Con niños no solamente golpeados, sino que con niños con un resquemor, con una frustración y con una rabia incontenible. ¿Cómo después a ese niño yo le digo, no, la democracia se respeta, se construye, tú tienes que pensar? Es un niño que queda dañado. ¿Y quién se preocupa del daño de ese niño? Nadie se preocupa del daño de ese niño. Entonces, ¿por qué Carabineros, que es una institución del Estado, que pagamos todos nosotros, que está establecido en un Estado de Derecho cómo tiene que actuar, no actúa de esa manera? Entonces nosotros lo que pensamos que acá hay una animosidad concertada que no viene solamente del general de Carabineros, sino que viene de la instancia superior, que en este caso el Ministerio del Interior, que da las órdenes de que se actúe de esa determinada manera, porque ya no nos pueden venir a decir que estos son hechos aislados, que es un efectivo de Carabineros que en el minuto, no sé, cometió un error. Estos ya no son errores, la suma de errores lo que hace ver es una política institucional, y esa política institucional somos llamados a cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Justamente, no es esta la única manera de cambiarla, pero justamente el general de Carabineros tiene que dar explicaciones y tendrá que hacer una investigación sumaria de qué es lo que sucedió, cuáles son las medidas que va a tomar, y estaremos atentos para cuando las concejalas tengan esa reunión para saber cuál va a ser su respuesta, si es que va a dar curso a estos sumarios o no, y habrá que seguir insistiendo. Esta será la primera acción, tendrán que hacerla los estudiantes, tendremos que hacerla solo nosotros. Hay muchas denuncias que hacer, demasiadas denuncias que hacer, pero también se tienen que atrever a hacerlas, porque muchas veces lo que acá se imprime es el miedo, y lo que queda es el miedo. Y una sociedad que se queda con el miedo es una sociedad frustrada y una democracia que fracasa. Muchas gracias, Marta. Queremos escuchar la voz de los estudiantes que se han los hechos que están ocurriendo y la fuerza de medida también por parte de Carabineros de Chile. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre y tu cargo? Miguel, soy encargado territorial de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Y bueno, acá lo que estamos viendo es cómo al alcalde Alessandri no le importan los petitores que hacen los estudiantes a lo largo de toda la comuna, no solamente del Instituto Nacional, sino también del Liceo Manuel Barro Borgoño, del Darío Salas, de la aplicación. Entonces, acá vemos cómo la educación pública está siendo asesinada por el gobierno de Sebastián Piñera, por la ministra Cubillos, ya que no le está interesando la educación pública en sí, sino le está interesando mantener el status quo dentro de la opinión general. Acá vemos problemas que realmente existen dentro de la educación pública y que no son solucionados. Solamente se dedican a reprimir la violencia que el mismo Estado está generando con su negligencia. Podemos ver cómo en los liceos públicos cada vez ocurren más negligencias de infraestructura. Se les echa la culpa también a los estudiantes que son movilizados, y eso no es verdad. Los liceos no están teniendo la infraestructura necesaria para que se realice una educación de calidad de un liceo emblemático. Que queramos o no, somos los privilegiados de la educación pública, y no es que los liceos emblemáticos actualmente sean buenos, sino que son menos malos en comparación a la educación pública en general. La educación pública actualmente está siendo asesinada totalmente por el gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, nosotros los estudiantes nos posicionamos en oposición a este gobierno, en oposición a las leyes que está tomando la ministra Cubillos, que primero que nada no vienen a solucionar los problemas de la educación pública, sino a mantener las coyunturas relajadas. Porque la educación pública está teniendo problemas que actualmente no están siendo solucionados. La ley de admisión justa, que supuestamente le viene a dar la oportunidad a las familias de poder elegir el establecimiento educacional donde están, solamente le va a cerrar puertas a más familias que van al liceo emblemático a quizá obtener una mejor educación.
en los liceos emblemáticos cada vez vemos estudiantes de periferia y que con admisión justa se les van a cerrar las puertas porque quizás no vienen de establecimientos educacionales que sean tan buenos como quizás vienen familias más acomodadas. Y también aula segura, que no les viene a dar una aula segura a los estudiantes, sino que viene a reprimir el levantamiento natural de los estudiantes, porque los estudiantes no salen a manifestarse porque sí, sino que salen porque hay injusticia dentro de los liceos, hay injusticia dentro de la aula. Ahora vemos los golpes que le ha estado dando Carabineros incesantes a los estudiantes del Instituto Nacional, que se han levantado exactamente por lo que estamos acá ahora, por las injusticias que están ocurriendo y por las violencias desmedidas que está cometiendo Carabineros contra los estudiantes de Chile. Yo soy Yerko, secretario ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Católica, la FEUC. Creo que hoy en día las democracias serias, las democracias reales, que respetan los derechos humanos, finalmente, no pueden aceptar, este tipo de leyes punitivas en aula segura que dicen mejorar la educación pública, dicen que van a mejorar todo este problema, solo lo agravan. Las democracias hoy en día no pueden permitir que entren efectivos de Carabineros de manera tan violenta a un colegio por 30 personas y vengan con ese nivel de represión a los colegios, un colegio público, de educación pública. Acá el gobierno ha estado, en su cuenta pública habla de mejorar la educación pública, de mejorar las condiciones de los colegios, de los liceos. Lamentablemente no vemos ni una acción concreta, ni una acción buena, puras acciones lamentablemente nefastas para mejorar la educación pública, y eso es lamentable. Y yo creo que todas las personas, todos los chilenos, las chilenas, las familias de los estudiantes hoy en día están, yo creo, indignados y sobre todo están sorprendidos por la poca capacidad, la poca efectividad que tienen estas políticas para solucionar estos problemas que el gobierno, insisto, en la cuenta pública dijo que iba a solucionar. Hoy en día hay, parte de las demandas del paro docente, por ejemplo, son el agobio laboral, son, por ejemplo, el tema de la NEP, la nueva escuela pública, la nueva educación pública, donde la ministra Cubillos no ha dado ni un peso, no ha puesto ni un presupuesto para esa reforma que se aprobó, que va a avanzar hacia hacia la desmunicipalización. La ministra Cubillos no ha hecho nada en ese sentido. Entonces acá nosotros exigimos que realmente se tomen medidas correctas, medidas que no sean nefastas, dejemos de las medidas punitivas, represivas, y avancemos en medidas de educación, en medidas que van a mejorar la educación pública. Eso nada más. Mi nombre es Yerko Versalovich de la FEU, secretario ejecutivo. O sería con fecha. Que siempre me tengo que poner adelante. Sí, quizás, ¿no? A veces que la juventud. Ahora se va a firmar la carta y se va a entregar en Carabineros por la represión del Instituto Nacional. Vamos,
caminando para allá. Vamos a ver si nos dejan entrar. Parece que no se puede entrar grabando, así que vamos a esperar afuera nosotros. Vamos a ver a quién dejan entrar igual, porque son muy quisquillosos para cuando viene la gente a hacer reclamos acá. Sí. ¿Sí? ¿No era ahí? ¿Siguieron de largo? La Daphne pasa aquí metida, así que sabe dónde es. Eso lo editamos ya. Lástima que estamos en vivo, así que va a salir. Vamos a ver si entramos piola en vivo. Gracias. Segundo piso. Ah, en el segundo piso se entrega la carta. Oye, pero de las cosas. No, pero tú sacas tu foto. Oye, cosa. Ah, que se lo viola porque no se puede. Ya, vamos calladitos. Al segundo piso entregan la carta. Acá no se puede sacar fotos ni filmar, así que vamos calladitos con todas las organizaciones. Palacones, Iracijales, Rosario de Santiago. ¿En serio? Vamos calladitos. Mi papá del Instituto Nacional también. Vamos todos los que estuvimos en la entrevista afuera de la Dirección General de Carabineros. Yo no venía y de hecho te mando un mensaje. Se puede, se puede. Ay, comen rico aquí. ¿Estamos? No le falta. Te llamé. La llamada perdida es mía. Vamos a entrar hasta acá la vuelta. Ya. Pero le dieron todo. ¿Qué pasa? No se van a contar Se está filmando la... La tengo Hablamos. Están filmando la carta para entregarla ahora.
Están leyendo y están viendo quién tiene que firmar. Se llenó la oficina. Yo no lo entiendo. Pero no todos están acá en la firma de mayoría, a la cola. Algo está diciendo que está leyendo la carta, a ver si encuentra algún error. Y yo ahí me quedé, no, era incidente. Y dije, porque me referí a su lenguaje, las manzanas que sí, no sé. Que no digan cosas sucias. No, ninguna. No, estamos haciendo un relato lo hecho. Sí, porque de las manzanas que mira, la criminalización, Ahora está llamando, está leyendo las hojas, a ver si no recibe la carta. El tipo hace que no quiere recibir la carta de la denuncia del abuso policial del Instituto Nacional. A ver qué nos dice ahora. A ver, ahora van a filmar. Ahora sí, a ver. Los que no tengan el nombre, por favor, agregan ahí su nombre. En tu caso, agrega, Rosario, en tu caso, agrega también el grupo. todo lo que quieran. Necesito pedirle también si me pueden dar los datos del director de la Comisión de Derechos Humanos de Carabineros. ¿Director de Derechos Humanos? Sí, por favor. ¿Sí? Lo traje, ¿no? Sí, sí.
yo soy secretario ejecutivo. Sí, yo siempre me he peleando. Sí. ¿Tú administras el presidente? ¿Sí? Buenísimo. Sí, a mí se necesitaba reproducción en menos de ciudadanos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? No, estamos firmando, hemos Ah, sí. Ya firmé, pero el dato que te pedí. ¿Alguien más? ¿El lápiz? Todo firmado, la carta ya se entregó. Estamos listos. Timbre. Buenos días.